Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlos. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. En nuestra ruta histórica de hoy vamos a atravesar el centro de Madrid por la calle Mayor, una calle tradicionalmente relacionada con los gremios profesionales. Esparteros, botoneros, cuchilleros, joyeros, manguiteros... ¿Manguiteros, tío? ¿Qué día antes era un manguitero? Bueno, nosotros vamos a empezar por el principio. ¡Eso ahí, a lo loco, a lo loco! Bueno, esta es la Catedral de la Almudena. Aquí está enterrada María de las Mercedes, Merceditas, la de ¿dónde vas, Alfonso XII, dónde vas, triste de ti? La típica historia, un príncipe de España se casa con una princesa de los Orleans. El príncipe se convierte en rey, el rey y la reina son felices, comen perdices, hasta que a la reina le da por morirse de tifus con 18 añitos. La muerte de María de las Mercedes fue una especie de récord Guinness porque junto con ella murieron 26 nombres más. María de las Mercedes, Isabel, Francisca de Asís, Antonia, Luisa, Fernanda, Felipa, Amalia, Cristina, Francisca de Paula, Ramona, Rita, Cayetana, Manuela, Juana, Josefa, Joaquina, Ana, Rafaela, Filomena, Tere, Marsa de la Santísima Trinidad, Milla, Gaspara, Melchora, Baltasara, de todos los santos de Orleans y Borbón, ¡a comer! ¡Ya va! ¡Ya va! La imagen histórica de la Virgen que veneramos los madrileños se quemó en algún momento durante el reinado de Enrique IV. Ahora bien, las cosas como son, ¿en qué momento en concreto no sabemos decirlo? Dicen que la original la trajo el apóstol Santiago, aunque es mucho decir. Y esa misma, la del apóstol Santiago, fue la que se escondió en el 711 durante la conquista de los musulmanes para que no la encontrasen. Y la escondieron tan bien y con tanto criterio que no hay manera de encontrarla luego. El rey Alfonso VI puso todos los medios a su alcance para encontrar la imagen. Y por todos los medios entendemos rezar. Pero rezar muy fuerte, incluso se organizó una procesión a la que vino el arzobispo de Toledo y el mismísimo Cid Campeador, que estuvo aquí en la procesión, y al final, claro, apareció la Virgen. Bueno, como para no encontrarla, cualquiera le lleva la contraria al Cid. La imagen se encontró en La Muralla, Almudaina, de ahí su nombre actual, Almudena. Y atención, porque cuenta la tradición que cuando se la encontraron todavía tenía los cirios originales encendidos. Bueno, ya veis que en esa época no existía la ley de la obsolescencia programada. Y por cierto, si ustedes quieren ser enterrados aquí en la Almudena, id preparando 150.000 euros de nada. Yo te digo una cosa, si tuviera 150.000 euros, no perdería el tiempo muriéndome. Si los corruptos tuvieran un patrón, este sería sin duda Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, llamado también el mayor ladrón de España, que se vino arriba gracias a la incompetencia de su jefe. Su jefe era muy tonto, lo voy a decir otra vez, muy tonto, Felipe III. ¿Cómo sería de tonto que su padre, Felipe II, cuando ya estaban las últimas, les dijo a los españoles: ahí os dejo el regalito? Su propio padre, Francisco de Sandoval, consiguió que Felipe III le nombrase duque de Lerma y además consiguió que le nombrase valido. Valido sin tilde, porque válido con tilde también lo era, pero lo era para robar. Que se puso las botas. Convenció a su jefe, a Felipe III, para trasladar la corte a Valladolid. Anteriormente había comprado allí terrenitos y solares a precio de ganga.
¿Por qué, os preguntaréis? Pues porque al llegar la corte a Valladolid había que alojar a mucho funcionario y mucho cortesano. Y ahí estaba nuestro duque de Lerma con sus recién adquiridas propiedades, siempre generoso, siempre desinteresado y pensando en el ciudadano, pensando en los nobles y pensando en el rey, a los que por supuesto les alquiló sus propiedades, pero a precio de oro. Con esta maniobra, Madrid deja de ser la capital del imperio y por supuesto los precios bajan. ¿Qué hace nuestro duque? Dice, pues mira, voy a ver qué puedo sacar por ahí, y empieza a comprar propiedades y terrenitos a precio de ganga. Terrenitos como el que se convirtió en la ficha más cara del juego del Monopoly, tú te acordarás, el Paseo del Prado. Con todas las casillas del juego en su poder, el duque de Lerma vuelve a convencer al rey de traerse la corte a Madrid, de traérsela de vuelta, y ahí venga a hacer caja otra vez. Yo me he preguntado siempre, posiblemente tú también, ¿cómo le convenció al rey para traer otra vez la corte a Madrid? ¿Qué le dijo? Es que aquí en Valladolid hace frío, es que la humedad del Pisuerga. El duque a estas alturas tenía más dinero que la propia fábrica de la moneda y decidió construirse esta humilde chocita aquí en la calle Mayor. Es más grande que el Alcázar, que es donde vivían los Austria, y que actualmente alberga la Capitanía General y el Consejo de Estado. Al duque se le acabó el chollo cuando la reina le investigó por un asunto, digamos, equivalente a lo que hoy llamaríamos tarjetas black o algo así. Al final fue su mano derecha el que murió en la Plaza Mayor ahorcado, y a nuestro duque pues le entró repentinamente la vocación religiosa. Claro, vocación religiosa, y que al convertirse en cardenal por obra y gracia del Papa, pues nuestro hombre tenía inmunidad religiosa. Que por cierto, aquí en el pueblo de Madrid se le sacó una coplilla que decía: para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado. Cambió el régimen, cambió el rey, llega Felipe IV, un nuevo valido, el conde duque de Olivares, y ahí ya se le acaba el chollo totalmente. Le requisan las propiedades y fin de la historia. ¿Qué conclusión sacamos, amigos corruptos? Por muy guays que creáis que sois, no le llegáis al duque de Lerma, vamos, ni a esto. Deberíais besar por donde él pisaba. ¿Qué mire usted, buen hombre? Pues nada, que estoy jubilado. Yo ya he dejado al mayor mío, al nieto mayor mío en el cole. Yo soy jubilado de correo. Y pues aquí he hecho la mañana mirando la ruina del templo más antiguo de Madrid, la iglesia de Santa María. Pues se debe usted aburrir como una mona, ¿no? No lo sabe usted bien, hijo, no lo sabe usted bien. En esta esquina vivía Ana de Mendoza y la Cerda, con perdón, princesa de Éboli, una mujer con un parche en el ojo. Vamos a ver si con esta pista visual la gente sabe quién es la princesa de Éboli. No, ni la conocía siquiera. No, a ver, no me acuerdo ya. Princesa de Éboli. Éboli. Pues una mujer fuera de su época. Tenía un parche en el ojo, le faltaba un ojo, tenía un ojo dañado porque se hirió con un florete o algo así. Estaba casada con el mejor amigo de Felipe II. Amante de Felipe II. El que mejor les podría contar sería Felipe II. Se habló de que había sido amante de Felipe II. Quizás muchos amantes, ¿no? Que lo hacen también para desprestigiar a esta persona. En aquella época desprestigiaban a las mujeres listas e inteligentes, pues eran amantes de, o no sé qué, de. La historia es un punto. El punto sobre la historia. ¿Que por qué llevaba un parche, os preguntaréis? Bueno, pues porque parece ser que a la edad de 14 años tuvo un duelo o jugó a un duelo con un criado. Pues cosas de la edad. A ver, estar en la edad los chavalotes. ¿Quién con esas edades no ha hecho cosas normales? Jugar al yo-yo, hacer duelos de esgrima con florete. Resultado, Ana perdió su ojo derecho y el criado posiblemente su trabajo. Hay quien dice que Ana padecía de estrabismo y de ahí su parche, por una cuestión de estética y coquetería, porque Ana era lo que hoy llamaríamos una influencer. Su vida fue de novela, de película, de serie de televisión y hasta de musical. Fue protagonista de intrigas palaciegas y se peleó con todo el mundo, incluso dicen con Teresa de Jesús, que como enemiga no debería ser fácil. Pues no creo que fuera buena enemiga. También se dice que Ana fue amante de Felipe II. No lo sabemos. Posiblemente no lo sepamos nunca. De quien sí fue amante y lo sabemos fue del secretario de Felipe II, Antonio Pérez. ¿Cómo te quedas? Joder, topicueto. Topicueto. Por cierto, también la acusaron de asesinar a Juan de Escobedo aquí en esta misma esquina, porque dicen que iba a contarle al rey todos sus chanchullos, sus intrigas y sus amoríos.
Así que en esta misma esquina fue apresada y fue encarcelada en su palacio de Pastrana, donde pasó los últimos y terribles 8 años de su vida sola, sin dinero y sin ver a sus 10 hijos. Para que luego digan que Juego de Tronos es enrevesado. ...1906, día de boda, boda real. Alfonso XIII se casa con Victoria Eugenia. La comitiva de la boda sale del Palacio Real y pasan por este punto de la calle Mayor. Desde uno de esos balcones de enfrente, el anarquista Mateo Morral lanzó una bomba camuflada en un ramo de flores. Claro, porque lanzar un ramo de flores camuflado en una bomba sería como el tonto. Mateo Morral fue detenido días después y parece ser que se suicidó con su propia pistola. Ahora bien, los agujeros de su cuerpo no coincidían con el calibre de su propia pistola. Es decir, lo podríamos llamar un suicidio en diferido. Este es el monumento que recuerda a las 28 víctimas mortales de aquel atentado. Los reyes resultaron ilesos. Y de esta manera se pudo disfrutar de, atención, la primera tarta de bodas que se comía en España, una costumbre británica que quiso importar la reina Victoria Eugenia. Y os digo yo una cosa, después de la movida esta, tíos, ¿os vais a comer tarta? O sea, a mí me da coraje, Y por cierto, la foto del atentado que se publicó en el ABC la había hecho un mesonero Romanos, que era nieto de Mesonero Romanos, el insigne historiador de Madrid, que fue el que salvó la casa que vamos a visitar a continuación. Acompañadnos. ¡Qué bien hilado, qué bien hilado, qué bien hilado! Esta es la casa. A mediados del siglo XIX estaba a puntito de ser demolida. Mesonero Romanos hizo un llamamiento al pueblo y a la reina para evitarlo. Logró no solo que no la demolieran, sino que la restauraran. ¿Y por qué? Pues porque en esta casa vivió y murió don Pedro Calderón de la Barca, un grande entre los grandes. Calderón, mensajero. Él era grande, pero su casa, como veis, era estrecha. Posiblemente sea la casa más estrecha de Madrid, que aún sigue en pie. Solo tiene 5 metros de ancho. Tanto genio para tan poco espacio. Dicen que se estiraba así. Y nosotros seguimos. Esta farmacia la fundó en el siglo XVI un alquimista veneciano, que ya solo por eso mola. Mola todo. La reina madre era Isabel de Farnesio, que tenía miedo de que su hijastro Fernando VI la envenenara. Qué paliza tienen que ser esas comidas en familia, todos pensando envenenar a todo el mundo, imaginaoslo. Bueno, ¿os pensáis que la reina venía aquí ya en persona por las recetas? Pues... Quita, hijo, quita. No, mandaba a sus criados, pero no les mandaba por la calle, les mandaba por un túnel que comunicaba la farmacia con el Palacio Real. Que cómo molaría tener un túnel que comunicara tu casa con, ¿qué te digo yo?, con los chinos de la esquina. ¿Qué útil sería eso? Bueno, pues estamos en el callejón del infierno. A ver si es que nos hemos portado mal. La Plaza Mayor se ha incendiado 3 veces. En una de ellas, las llamaradas que salía por este callejón era tan espectacular que parecía provenir de las mismísimas entrañas del infierno. Pues ¿quién no dice nada después de esto? Aquí Mercurio y aquí unos amigos.
En este edificio estaba la antigua compañía colonial que se dedicaba a importar desde América café, té y cacao. Muy ricas las tres cosas, pero mejor por separado que todas juntas. Bueno, ahora fijaos el medallón de la fachada. Es Mercurio, el dios pagano del comercio. Se representaba en los lugares dedicados a los negocios, pues para atraer a la suerte. Digamos que en las casas normales lo que se ponía era un San Pancracio con la ramita de perejil. El Mercurio es el equivalente capitalista y se puede encontrar en varios edificios de este tipo de Madrid, como la Bolsa o el Banco de España. Cuando vengáis al centro de Madrid, fijaos en las fachadas porque está llena de mercurios. Y eso que dicen que el mercurio contamina. Estamos buscando la Casa del Cordero y no la encontramos por ninguna parte. Pues entonces lo mejor será preguntar. Pues vamos. Estamos buscando la Casa del Cordero. ¿Sabéis dónde está? No sé, no. No la conozco. ¿La Casa del Cordero? No. ¿La casa o la madre? No soy de aquí, ¿sabes? Pues no. No tengo ni idea. La madre del cordero es muy famosa, no la conoce nadie, pero tuvo que ser tremenda. ¿Qué tal? Hola, ¿puedo saludar? No. Bueno, ya lo he hecho. No, me has pillado, nada, no sé. Es esa de ahí. Por allí, ¿no? Pues que está detrás de los espectadores ahora mismo. A mano izquierda, bajando a mano izquierda. Ahora la gente en casa se gira, pero no es detrás vuestra. Perdón. Detrás de vosotros, es detrás del programa. Pues si sabes de esto, que parece que estás enterado, vamos y me lo Yo sé de cuentas. todo. Poco, soy un océano de sabiduría con un dedo de profundidad. O a por ello. ¡Vámonos! Me siento como sin Kelly cuando ganó la vuelta. O sea, Hombre, ya te digo. me falta el ramo de rosas, así, ¿no? El primero es la general. Es muy alto, es muy alto. Es que aparte estás en la parte más baja de Madrid. O sea, Madrid baja hacia allá. Aquí este es el kilómetro cero y baja hacia allá. La Casa del Cordero, que sabes mucho de esto, ¿no? Bueno, mucho. A ver, poco. O sea, esto es el primer pelotazo. Bueno, ya ha habido pelotazos en Madrid históricos muy fuertes. Cuando se cambió la capital a Valladolid, que fue un grandísimo pelotazo inmobiliario. Pero este fue muy curioso porque pues se llama Cordero por el empresario que hizo el pelotazo. O sea, que se supone que le tocó la lotería, se supone, no se sabe, y el Estado no tenía para pagarle, entonces en compensación le da el solar. Le toca la lotería, pero no hay dinero para pagarle. Sí, ¿Pero qué clase de lotería es esa? A ver. la mejor lotería, el ahorro y la economía, que es lo que tenía que haber hecho el gobierno de entonces, que creo que era Mendizábal, el famoso. Mendizábal estaba ahí en el ajo también. Exactamente. La desamortización, investigar, chavalotes. Sí, Mendizábal, insisto, todo esto son suposiciones que corren sobre el asunto. Entonces el gobierno no estaba en su mejor momento. De hecho, por eso se hizo la desamortización, por recabar fondos, ¿no? Quitándoselos a la Iglesia, entre otras instituciones. Y se entregó a este señor el solar en compensación, porque si no el Estado, al tocar la lotería, fue tal cantidad, tal porra de millones. Vamos, un Fabra de la época. Entonces, este señor se hubiese arruinado a España, a nuestro Estado, y en compensación se le dio este solar como parte del pago. El primer edificio realmente alto y moderno de Madrid. Esto realmente configuró el desarrollo urbano de la ciudad en tiempos posteriores. Porque eran viviendas, ¿no? Todo esto. Eran viviendas, efectivamente. Bueno, en su momento ha habido alojamientos y demás. Por aquí ha pasado un montón de cosas, ¿no? Ahora el Kentucky Fried Chicken no estaba entonces. No, entonces habría el Chamberí Fried Chicken, supongo. Eran viviendas de gente pudiente. Ten en cuenta que estaban pues, en todo el centro de Madrid. Ya te digo que influyó en todo lo que se hizo después, en todo el concepto, ¿no? Como histórico queda Pontejos, que es un almacén donde van a comprar pasamanería y estas cosas. Mi pareja concretamente siempre queda con su madre para ir a Pontejos y vienen cargadas de cosas de bordones de oros, o sea, que te dan ganas de hacerte usar, ¿sabes? De ponerte una chaqueta esta de charrateras. Algún día hablaremos y reivindicaremos el concepto pasamanería. Tal vez no sea el momento, pero hay que reivindicarlo. Prepararé un uniforme de usar, de usar y tirar. Dejémoslo, Vale. lo siento, no hago más chistes. Por lo que tenemos entendido, hizo su fortuna haciendo transporte, de ser un poco el que traía... La verdad es que no tuve el gusto de conocerlo, pero cuéntamelo, que me interesa mucho. Ah, bueno, pues por lo que yo sé es que el señor Cordero era un arriero de la zona de los Maragatos, que es una zona de León. Había hecho su fortuna pues a base de traer y llevar cosas. Luego ya fue cuando compró el billete de lotería y de ahí... Se hizo presuntamente amigo de Mendizábal y de ahí... Aquellos transportes, Claro. arrieros de Maragato, buen cocido, por cierto. Estupendo, pues nada, vamos a despedir el programa. ¿Me puede ir ya? La historia es un punto.
Bueno, pues estáis viendo el peor retrato de José Canalejas. ¿Quién era José Canalejas? Presidenta del Consejo de Ministros hasta 1912. En ese año exactamente dejó de ser presidente y dejó de ser todo lo demás. El anarquista Manuel Pardiñas disparó en la cabeza a José Canalejas cuando estaba en este mismo escaparate viendo libros. Entonces esto era la librería San Martín. Los guardaespaldas se despistaron por un quítame allá estas pajas y entonces, para intentar subsanar su error, trataron de dar caza a Pardiñas. No lo consiguieron y en ese momento, en un giro insospechado de los acontecimientos, Pardiñas se suicidó dándose 2 tiros. Uno en la parte derecha y otro en la parte izquierda, cosa que todavía no nos explicamos. Es muy raro. ¿No os parece raro que alguien se suicide pegándose 2 tiros en la cabeza? Ahí lo dejamos. Bien, en el mismo año se rodó un cortometraje que reproduce el incidente. Atención, porque interpretando a Manuel Pardiñas apareció un jovencísimo José Isbert. Se habla, se dice, se cuenta, se rumorea que en Estados Unidos quieren hacer un remake protagonizado por el mismísimo Tom Cruise. ¿Cómo te quedas? Top y cueto. Vámonos. Para que veáis que todo el mundo se busca la vida como puede, en esta casa estuvo alojado Alejandro Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros, que vino a Madrid para escribir sobre una boda. Bueno, ya veis que se pueden escribir obras maestras de la literatura universal y a la vez trabajar en la BBC. Boda, bautizos, comuniones. Pero no vino solo, vino con su hijo, con su criado etíope y con 2 negros. Pero 2 negros aparte del etíope. No, hombre, 2 negros, 2 tipos que escribían para que luego él lo firmase. De esos. De hecho, uno de ellos, un tal Maquet, parece ser que fue el auténtico autor de las obras de Dumas, de El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros. ¿Pero qué me dices? Entonces esto de todos para uno y uno para todos era todos para Dumas. Pues así debe ser. De todas maneras, ya que estamos aquí en la puerta del Lardi, ¿nos tomamos un caldito? Venga. Pues venga, dale. Miguel Ángel, pero bueno, qué momento, qué momento. Momento de consumado. ¿Qué tal, amigo? El consumado de la le dije que no consomé. Que el consumado. Pero este es un sitio realmente fantástico. Vamos, esto es algo así como el crisol de la historia de España desde la mitad del siglo XIX hasta casi nuestros días. Se fundó en 1839, 5 años después de que Isabel II fuera reina oficialmente. Es el único restaurante moderno, contemporáneo, tal como hoy lo entendemos. Tenía una carta escrita, mientras en todos los demás se cantaba. Esto fue una auténtica revolución, pues trajo los croissants, el vol au vin, la más alta cocina francesa y al mismo tiempo conservó el casticismo más madrileño posible, los callos, el cocido, que tanto gustaban pues a reyes y a gente del pueblo. Aquí se construyó toda la historia. Aquí venía Isabel II, posteriormente su sustituto en la corona, Amadeo I de Saboya, representantes de la Primera República. Alfonso XII parece que no pasaba de esta planta, tomaba algo del samovar. Las cosas que habían pasado en los salones de arriba le inquietaban un poco. Esos salones que son auténtica historia, que es beber historia. El salón japonés, el salón blanco, el salón isabelino, donde conspiró Prim, donde conspiró Miguel I de Rivera, donde conspiró Niceto Alcalá Zamora y fue nombrado presidente de la Segunda República, de manera que por aquí ha pasado todo. Había visto una escena en la que Isabel II pierde pues su faja para comer con holgura. Entonces en el salón contiguo ocurre una pelea, salen las espadas probablemente, sus agentes de seguridad la sacan por atrás, estaba comiéndose unos callos y luego al día siguiente viene, recupera su faja y exige los callos de ayer, que me quedaban casi todos. ¿Qué pasa con mis callos? Ella no perdonaba nada. Oye, Mata Hari dicen que también tiene mucha relación con Darwin. Bueno, Mata Hari comió aquí y al poco se trasladó al Hotel Palace donde residía y allí fue detenida
posteriormente juzgada y muerta por fusilamiento. De manera que ese papel mítico de la última cena Mata Hari la hizo aquí. Y aquí venían a beber algo que era muy novedoso y que no estaba en todas las casas, como era agua fresquita. El hielo y los objetos helados en general eran muy gustosos y signo de nobleza, pero peligrosos. Don Carlos, el famoso Don Carlos de la ópera, el hijo de Felipe II, murió porque después de tomarse unas perdices muy saladas, pues se bebió 2 jarros de agua fría, naturalmente pues una diarrea que le llevó a la tumba. Venía un torero curiosísimo, el Chepa de Quismondo, solo toreó una corrida, pero un torero con chepa, que ya era mérito. Y entonces entre Zuloaga, Antonio Díaz Cañabate, el gran crítico taurino, pues aquí consiguieron hacerle un traje y pudo torear una corrida en la Plaza de Toros de Tetuán. Salió el primer toro, lo enganchó, lo tiró por los aires y acabó toda la carrera taurina. Pero ahí está, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, este personaje que venía aquí con frecuencia, el Chepa de Quismondo, y que para mí es una de las grandes obras de Zuloaga. Pero yo creo que actualmente, si vamos a hablar de, hay que recordar a otro escritor, que es Azorín. Azorín nos dice que lo que hay que hacer es mirar a ese espejo, entrar y sumergirse en la eternidad. Nos acercamos a un lugar que es el epicentro de la información, donde hay tensión, insultos, zancadillas, de todo. No me digas que vamos al Bernabéu. No, hombre, no, al Congreso de los Diputados. Ah, también. Isabel II inauguró el Congreso de los Diputados en 1850. Durante los primeros 7 años de las obras, sus señorías se reunían en el Teatro Real, que está bien porque están entretenidos y hacen poco daño. El Congreso está presidido por unos cañones reciclados. ¿Qué quiere decir esto de los cañones reciclados? Pues que los leones están forjados con el bronce de los cañones que capturamos al enemigo en la Guerra de África de 1860. Ya sabéis cómo somos los madrileños, que nos encanta poner nombres a todo. Los leones han tenido varios, pero los más populares son Taoiz y Velarde, en honor a nuestros héroes del 2 de mayo. Y atención que esto tiene guasa, a uno de los leones le faltan los testículos. Bueno, el asunto fue tal que llegó incluso a haber una campaña mediática para reparar este asunto. A ver, aquí hubo un follón en su momento porque el Ministerio de Cultura dijo que había sido culpa de unos moldes. ¿Moldes? ¿Qué moldes? ¿Pero qué moldes? ¡Error! Os contamos lo que ocurrió. Resulta que en realidad estas dos figuras son dos figuras de la mitología griega, Hipómenes y Atalanta, un héroe y una heroína. Y las heroínas, hasta donde sabemos, no tienen testículos. Bueno, que tampoco tienen melena. Que por cierto, Hipómenes y Atalanta también son los leones de las Cibeles, que también tienen melena. Bueno, esto es un lío. Un follón. La historia es un punto y la historia de Madrid un puntazo. ¿Pero qué haces, Lorenzo, que nos están esperando? Pues estoy aquí esperando que me hagan un monumento. El monumento a los caídos se levanta en el mismo lugar en el que el general francés Murat fusiló 48 patriotas en las jornadas de mayo de 1808. En 1820 se convocó un concurso para levantar un monumento que homenajease a los caídos del 2 de mayo. Pero no un concurso tipo 1, 2, 3, no, un concurso pues con sus diseños, con sus maquetas, con sus cositas. El diseño que ganó fue este. En 1985 se instaló un fuego alimentado por gas para conmemorar a todos los caídos por España. Se supone que es un fuego de estos que arde eternamente. Bueno, pues a principios de los 90 hubo que apagar el fuego por impago del Ministerio de Defensa. Si no había paragas, no quiero ni pensar en los aviones y los tanques. No pienses, no pensemos. Bueno, en todos los países del mundo, o en casi todos, hay un monumento al soldado caído. También te digo una cosa, hacer un retrato, un monumento al soldado desconocido debe ser difícil. La historia es un punto, el punto sobre la historia.
Pues esto no da para más. Bueno, ya veis que detrás de cada rincón de Madrid hay una historia y nosotros estamos aquí para sacarles punta. Os esperamos en el próximo capítulo del Punto sobre la Historia, aquí en Telemadrid. Oye, me han dicho que por aquí está el madroño más grande de Madrid. Oye, pues vamos a buscarlo. Pues venga.